En la fría madrugada del 30 de diciembre de 2006, mientras el mundo observaba cómo uno de los dictadores más temidos de Oriente Medio encontraba su final, dos mujeres permanecían en las sombras del exilio. Sus propios destinos pendían de un hilo. Eran las mujeres que habían compartido su lecho, le habían dado hijos y habían sido testigos del ascenso y la caída de uno de los regímenes más implacables de la historia. Ellas eran Sajida Talfa y Samira Shabandar. Durante décadas, habían vivido entre un lujo inimaginable y un terror constante, recorriendo los salones de mármol de los palacios presidenciales y luciendo joyas valoradas en millones. Pero tras la ejecución de su esposo, su jaula dorada se haría añicos de una forma que nadie podría haber previsto. Para comprender la devastación que les esperaba, es necesario volver la vista atrás. La vida conyugal de Saddam Hussein fue tan compleja y brutal como su reinado político, marcada por la tradición, la ambición y alianzas calculadas que, en última instancia, sellarían sus destinos. Sajida Talfa no era solo la esposa de Saddam, era su prima hermana, la hija de su tío y mentor, Jairala Talfa. Su matrimonio, celebrado en 1963, no fue una historia de amor, sino una fusión política, un lazo de sangre destinado a fortalecer el control de Saddam sobre el poder. Nacida en 1937 en Tikrit, Sajida provenía del mismo entorno austero que su marido y entendía la brutal matemática de la supervivencia en la sociedad tribal iraquí. Desde el principio no fue una figura pasiva. Quienes la conocieron la describían como una mujer de inteligencia feroz y un temperamento aún más fiero. Le dio a Saddam 5 hijos: Uday, Qusay, Ragad, Rana y Hala, y durante años fue la indiscutible primera dama de Irak. Era una de las pocas personas en el mundo que podía desafiar a Saddam sin enfrentarse a consecuencias letales, incluso cuando la mirada de su esposo comenzaba a desviarse. Pero la posición de Sajida comenzó a erosionarse en la década de 1980 con la llegada de Samira Shabandar. Samira era todo lo que Sajida no era: rubia, sofisticada y con una educación de corte occidental. Estaba casada con un ejecutivo de Iraqi Airways cuando captó la atención de Saddam. El dictador, que nunca aceptaba una negativa, se encargó de que su esposo fuera reasignado a un puesto lejano y tomó a Samira como su segunda esposa en 1986. Aunque el matrimonio se mantuvo en secreto durante años, el contraste entre ambas mujeres era evidente. Mientras Sajida representaba al viejo Irak, tribal, tradicional, unido por la sangre, Samira encarnaba las aspiraciones de Saddam por proyectar una imagen moderna. Se convirtió en su proyecto de relaciones públicas, acompañándolo a eventos donde la aspereza de Sajida podría resultar incómoda. Pero esto creó un polvorín dentro de los palacios presidenciales, una rivalidad que tendría consecuencias mortales. La tensión estalló en 1995, cuando el hijo de Saddam, Uday, el primogénito de Sajida, cometió un acto que alteraría para siempre la dinámica familiar. En una fiesta, a la vista de todos los invitados, Uday asesinó a Kamel Hanna Gejeo, el ayudante de cámara personal de Saddam y el hombre que le había presentado a Samira. El asesinato fue la retorcida forma de Uday de defender el honor de su madre, pero el resultado fue desastroso. Saddam, furioso, golpeó a su hijo con un bastón y lo encarceló. Atrapada entre la furia de su esposo y su instinto maternal, Sajida tomó una decisión que definiría sus últimos años en Irak. Se puso del lado de su hijo. La familia nunca se recuperaría de aquella fractura. Sajida se retiró a su propio complejo, apareciendo rara vez en público, mientras la estrella de Samira seguía en ascenso. A pesar de su rivalidad, ambas mujeres compartían un rasgo común: eran supervivientes en un mundo donde una palabra equivocada podía significar la muerte. A medida que avanzaba la década de 1990 y las sanciones internacionales asfixiaban a Irak, vieron cómo su mundo dorado se deslucía lentamente. Fueron testigos de la creciente paranoia de su marido, del aislamiento de su país y de la tormenta que se gestaba en el horizonte, una tormenta que terminaría por arrastrarlos a todos. Pero nada podría haberlas preparado para lo que estaba a punto de suceder. 20 de marzo de 2003.
El cielo sobre Bagdad se rasgó con el estruendo de los primeros bombardeos. Era el 20 de marzo de 2003 y un imperio comenzaba a desmoronarse bajo el peso de una ofensiva implacable. En rincones opuestos de aquel imperio en ruinas, los destinos de Sajida y Samira ya comenzaban a bifurcarse en esas primeras horas cruciales. Largamente distanciada de Saddam, Sajida vivía entonces en un complejo separado junto a sus hijas, Ragad y Rana. Los informes de inteligencia de la época pintan el retrato de una mujer que presentía el final. En las semanas previas a la invasión, había comenzado a mover activos discretamente, a quemar documentos y a prepararse para lo peor. Sus años observando la brutal maquinaria de poder de Saddam le habían enseñado una lección grabada a fuego. En Irak, un cambio de régimen se pagaba con sangre, y la sangre de la familia del dictador sería la primera en correr. El 9 de abril de 2003, mientras los tanques estadounidenses entraban en Bagdad y el mundo observaba caer la estatua de Saddam en la Plaza Firdos, Sajida ya no estaba allí. Había huido días antes con sus hijas, cruzando la frontera con Jordania al amparo de la noche. La velocidad y el secretismo de su escape sugerían una larga preparación. No se trataba de una huida desesperada, sino de una extracción meticulosamente orquestada. La fuga de Samira fue igualmente dramática, aunque siguió una ruta distinta. Como la favorita de Saddam, había permanecido cerca de él casi hasta el último momento. Testimonios de oficiales de inteligencia iraquíes, que más tarde cooperaron con las fuerzas de la coalición, la describieron en varias casas de seguridad junto a Saddam en los primeros días de la invasión. Pero a medida que el cerco se estrechaba y Saddam se sumergía por completo en la clandestinidad, Samira también se desvaneció. Se dice que huyó primero al Líbano, llevando consigo millones en efectivo y joyas. A diferencia de Sajida, que contaba con conexiones familiares en Jordania, Samira tuvo que depender del dinero y de la red de empresarios libaneses que se habían beneficiado del programa Petróleo por Alimentos de Irak. Se movía como un fantasma por el distrito bancario de Beirut, convirtiendo activos y borrando rastros, intentando construir una nueva vida sobre las cenizas de la anterior. El contraste en sus escapes reflejaba sus distintas posiciones en la vida de Saddam. Sajida, la esposa tribal, buscó refugio en la familia. Samira, la amante moderna, lo buscó en el dinero. Ambas estrategias se verían puestas a prueba en los años venideros. Mientras tanto, en Irak, la caza de Saddam se intensificaba. Durante 8 meses, eludió la captura, moviéndose entre refugios, protegido por un círculo de leales cada vez más reducido. Durante este tiempo, ambas mujeres mantuvieron un silencio absoluto. No hubo declaraciones públicas, ni súplicas de clemencia, ni intentos de negociación. Sabían que, en el nuevo Irak, cualquier asociación con Saddam era una sentencia de muerte. El 13 de diciembre de 2003, la Operación Amanecer Rojo concluyó con la captura de Saddam en un agujero subterráneo cerca de Tikrit. La imagen del dictador, antes todopoderoso, ahora barbudo y desaliñado, siendo examinado por médicos estadounidenses, fue transmitida a todo el mundo. En Jordania y el Líbano, 2 mujeres observaban estas imágenes con emociones que solo podemos imaginar. El hombre que había definido sus vidas durante décadas quedaba reducido a un prisionero, pero su calvario estaba lejos de terminar. De hecho, apenas comenzaba. La captura de Saddam desencadenó una serie de acontecimientos que pondría a prueba a ambas mujeres de formas que nunca hubieran previsto. El periodo entre su detención en 2003 y su ejecución en 2006 fue, quizás, el más precario de sus vidas. El año 2006 se cernía sobre ellas, marcando el momento más precario en la vida de ambas mujeres. La ejecución de Saddam Hussein las colocaría en un limbo aterrador. No eran ni completamente libres ni del todo cautivas. Existían en una zona gris, un purgatorio definido por el derecho internacional y la política regional. Sajida había buscado refugio en Jordania junto a sus hijas Ragad y Rana, donde inicialmente fueron acogidas como invitadas de la familia real. El rey Abdalá II, en un delicado equilibrio entre sus aliados occidentales y la opinión pública árabe, les concedió asilo por motivos humanitarios.
Pero este santuario venía con condiciones estrictas: ninguna actividad política, ninguna declaración pública y, sobre todo, ningún contacto con grupos de la resistencia iraquí. El gobierno jordano les asignó una villa modesta en el próspero distrito de Abdún, en Amán. Estaba muy lejos de los palacios de Bagdad, pero era cómoda. Sin embargo, la comodidad era relativa. Sajida se encontró bajo una vigilancia constante. Los oficiales de inteligencia jordanos monitoreaban cada uno de sus movimientos, sus llamadas telefónicas eran grabadas y sus visitantes, investigados a fondo. Podía moverse libremente dentro de Jordania, pero no podía abandonar el país sin permiso. Era, en esencia, una jaula dorada de un tipo diferente. La presión financiera no tardó en aumentar. Los millones que Sajida había logrado sacar clandestinamente del país comenzaron a evaporarse. Los honorarios legales para el juicio de Saddam, el sustento de sus hijas y nietos y el mantenimiento de un estilo de vida, incluso modesto, en la costosa Amán, consumían sus recursos. Los informes de la época la describen vendiendo sus joyas, pieza por pieza. Cada venta era una pequeña renuncia a la vida que una vez conoció. Sus hijas, Ragad y Rana, enfrentaban sus propias batallas. Ambas habían estado casadas con los hermanos Kamel, quienes desertaron a Jordania en 1995, solo para cometer el error fatal de regresar a Irak, donde Saddam los hizo ejecutar. Ahora, viudas en el exilio, debían criar a sus hijos mientras lidiaban con el trauma de su pasado y la incertidumbre de su futuro. Ragad, en particular, luchaba contra las restricciones. Con una mentalidad más política que su hermana, se irritaba ante el silencio forzado. La tensión latente estalló en julio de 2006, cuando las autoridades jordanas descubrieron que Ragad mantenía contacto con grupos insurgentes iraquíes, supuestamente para financiar operaciones contra el nuevo gobierno. Aún se debate si esto fue cierto o una excusa conveniente para que Jordania se distanciara de la cada vez más tóxica familia Hussein. Lo cierto es que ejerció una presión enorme sobre Sajida, quien solo podía observar, impotente, cómo su propia hija se convertía en una mujer buscada por la justicia. La situación de Samira en el Líbano era igualmente precaria, aunque de una naturaleza distinta. Con su débil gobierno central y su compleja política sectaria, el Líbano no podía ofrecer el mismo santuario estructurado que Jordania. En su lugar, Samira tuvo que depender de una red de intermediarios, abogados y empresarios, cada uno llevándose una parte de su menguante fortuna. Se mudaba con frecuencia, sin permanecer en un mismo lugar por más de unos pocos meses. Se movía como un fantasma a través de las ciudades libanesas, Beirut, Sidón, Trípoli. Siempre un paso por delante tanto de los agentes iraquíes que buscaban venganza como de los investigadores internacionales que rastreaban los activos ocultos de Saddam. La mujer que una vez había acaparado toda la atención, ahora luchaba desesperadamente por volverse invisible. La investigación financiera era especialmente amenazante para Samira. Como segunda esposa de Saddam, había estado más involucrada en sus negocios financieros internacionales. Bancos suizos, propiedades en Austria, empresas francesas. Los investigadores seguían una compleja red de transacciones, muchas de las cuales conducían a cuentas que ella había ayudado a establecer. Cada activo congelado, cada propiedad confiscada, no solo representaba una pérdida de riqueza, sino una mayor vulnerabilidad. Desde la distancia, ambas mujeres observaban cómo se desarrollaba el juicio de Saddam. Las imágenes, retransmitidas por todo el mundo árabe, componían un espectáculo surrealista. El hombre que había gobernado a través del miedo ahora se encontraba en el banquillo de los acusados, discutiendo con los jueces, interrumpiendo el proceso, intentando aún imponer su autoridad mientras su mundo se derrumbaba. Ni Sajida ni Samira hicieron comentarios públicos durante el proceso, manteniendo su silencio incluso cuando Saddam fue sentenciado a muerte el 5 de noviembre de 2006. Pero a puerta cerrada, ambas sabían lo que se avecinaba. La ejecución era inevitable y con ella llegaría una nueva fase de su calvario. Ya no serían las esposas de un dictador capturado, sino las viudas de uno ejecutado. Y en la cruel aritmética política de Oriente Medio, ese cambio de estatus traería consigo nuevos y desconocidos peligros.
La noche del 30 de diciembre de 2006 se aferraba a sus últimas horas de oscuridad. En dos países distintos, dos mujeres contenían el aliento, esperando una noticia que lo cambiaría todo para siempre. Mientras Saddam Hussein caminaba hacia el patíbulo, entre las burlas de sus verdugos, el mundo entero estaba a punto de ser testigo. La ejecución, grabada con un teléfono móvil y filtrada a la red, no solo mostró la muerte de un dictador, sino el corte definitivo de los hilos que habían atado a estas mujeres al poder. En su villa de Amán, rodeada por sus hijas, Sajida recibió la confirmación. Los testigos describirían más tarde una escena de dolor contenido, sin lamentos ni desmayos teatrales. Sajida, que entonces contaba con 69 años, permaneció sentada en silencio durante horas, susurrando oraciones intermitentes. Su reacción estaba moldeada por décadas de convivencia con la violencia. Había aprendido que las muestras públicas de emoción eran un lujo que podía costar vidas. Pero bajo esa coraza estoica, la ejecución desató una crisis inmediata. Según la ley islámica y la costumbre tribal iraquí, Sajida, como primera esposa, tenía ciertos derechos sobre el cuerpo de Saddam y su entierro. Sin embargo, el gobierno iraquí no tenía intención de permitir que los restos del dictador se convirtieran en un símbolo para la insurgencia. Lo enterraron deprisa y en secreto en su aldea natal de Al-Aujah, cerca de Tikrit, sin permitir que su familia asistiera. Esta negación de los ritos funerarios básicos fue una herida profunda. En la cultura árabe, un entierro digno no es solo una obligación religiosa, sino una cuestión de dignidad humana fundamental. La incapacidad de Sajida para cumplir con este deber como esposa añadió una capa de humillación a su duelo, y sus intentos de negociar a través de intermediarios fueron rechazados una y otra vez. La ejecución también provocó un peligroso cambio en la percepción de ambas mujeres. Mientras Saddam vivió, incluso en cautiverio, conservaron una cierta aura de intocables, pues eran familiares de un ex jefe de Estado vivo, por muy repudiado que fuera. Ahora, eran simplemente las parientes de un criminal de guerra ejecutado. La delgada protección que ese estatus les había ofrecido comenzó a evaporarse. Para Samira, en el Líbano, el peligro fue inmediato. En cuestión de días, recibió amenazas de muerte. Grupos chiíes iraquíes, envalentonados por la muerte de Saddam, clamaban abiertamente venganza contra todos los miembros de su familia. Las autoridades libanesas, ya incómodas con su presencia, le dejaron claro que no era bienvenida. Tenía semanas, quizá días, para encontrar otro santuario. Su huida del Líbano fue angustiosa. Utilizando documentos falsos y viajando en coche para eludir la seguridad de los aeropuertos, se abrió camino hacia Siria. Esto ocurría a finales de 2006, antes de que la propia Siria cayera en la guerra civil, cuando el régimen de Assad todavía ofrecía refugio a antiguos baasistas iraquíes. Pero incluso allí, la seguridad era relativa. Vivía bajo un nombre falso, saliendo en raras ocasiones, dependiendo de la protección de un gobierno que podía retirarle su apoyo en cualquier momento. Mientras tanto, en Jordania, Sajida se enfrentaba a una situación diferente, pero igualmente precaria. La ejecución había animado al gobierno iraquí a solicitar formalmente la extradición de todos los miembros de la familia Hussein. Querían que Sajida y sus hijas fueran juzgadas, no tanto por crímenes específicos, sino como símbolos del antiguo régimen. Jordania se negó, alegando motivos humanitarios, pero la presión era intensa. El rey Abdalá se encontraba en un delicado equilibrio. La opinión pública, donde muchos simpatizaban con Saddam, se oponía a la extradición, pero los aliados occidentales y del Golfo querían que el problema desapareciera. El compromiso fue hacerles la vida cada vez más restringida, con la esperanza de que se marcharan voluntariamente. Los movimientos de Sajida se volvieron aún más limitados. Su residencia pasó a ser temporal, requiriendo renovaciones cada pocos meses, cada una de ellas una humillación burocrática. Se restringió su acceso a los fondos que le quedaban y, lo que fue más doloroso, se denegó el permiso de visita a varios de sus nietos, separándola de la siguiente generación. El coste psicológico fue inmenso. Ambas mujeres habían pasado décadas como parte de la élite gobernante de Irak, con cada capricho satisfecho y cada palabra suya cargada con el peso de la vida y la muerte.
Ahora eran suplicantes, dependientes de la misericordia de gobiernos que las veían como reliquias incómodas. La transición del poder a la impotencia fue absoluta y devastadora, pero quizás el golpe más cruel provino de su propia familia. La ejecución expuso las divisiones que llevaban tiempo latentes entre los hijos y parientes de Saddam. Algunos miembros se distanciaron públicamente de Sajida y Samira con la esperanza de construir nuevas vidas libres del legado de los Hussein. Otros las culparon por no haber hecho más para salvar a Saddam o para preservar la fortuna familiar. La familia, que una vez había gobernado a través de la unidad, ahora se devoraba a sí misma en la derrota. El amanecer de un nuevo año no trajo consigo la luz de la esperanza, sino la larga sombra del exilio. La familia que una vez gobernó a través de la unidad, ahora se consumía en su propia desdicha. A medida que avanzaba el 2007, ambas mujeres se instalaron en la cruda realidad de una vida sin retorno, donde la crisis inmediata de la ejecución de Saddam había sido reemplazada por el desafío constante de la supervivencia. La situación de Sajida en Jordania se deterioraba a un ritmo implacable. Ese mismo año, el gobierno iraquí la incluyó en su lista de los más buscados, ofreciendo una recompensa por cualquier información que condujera a su captura. Aunque Jordania se negó a entregarla, la designación la convirtió en un veneno social. Los bancos se volvieron reacios a gestionar sus cuentas y los abogados lo pensaban 2 veces antes de atender sus llamadas. La presión financiera era asfixiante. El modesto estipendio que el gobierno jordano le había proporcionado inicialmente fue recortado una y otra vez. Para el 2008, surgieron informes de que Sajida estaba vendiendo sus últimas joyas de valor, como un collar de diamantes que alguna vez perteneció a la familia real de Kuwait, saqueado durante la invasión de 1990. Cada venta se negociaba en secreto, con compradores que, conscientes de su desesperación, ofrecían apenas una fracción de su valor. Su salud también comenzó a fallar. El estrés del exilio, combinado con la edad y la pérdida del acceso a la atención médica de élite que antes disfrutaba, se cobró su precio. Desarrolló diabetes, complicada por una depresión que se negaba a reconocer o tratar. En una cultura donde la salud mental conlleva un estigma, Sajida mantuvo su fachada de fortaleza mientras, por dentro, se desmoronaba. Sus hijas enfrentaban sus propias batallas. Ragad, incluida en la lista de buscados de la Interpol en 2007 por presunta financiación del terrorismo, se convirtió en una prisionera virtual en Jordania. No podía viajar, no podía trabajar legalmente y vivía bajo el temor constante de un asesinato. Los servicios de inteligencia iraquíes dejaron claro que la consideraban un objetivo legítimo y se reportaron varios atentados contra su vida, aunque los detalles permanecen turbios. Rana, la hija menor, intentaba mantener un perfil más bajo, pero sus desafíos eran de otra naturaleza. Sus hijos, los nietos de Saddam, crecían como apátridas, sin la ciudadanía iraquí que el nuevo gobierno les negaba y sin poder obtener la nacionalidad jordana. Asistían a escuelas privadas bajo nombres falsos y sus compañeros de clase no tenían idea de que se sentaban junto a los nietos de uno de los dictadores más notorios de la historia. El aislamiento de la familia se profundizó cuando, en 2008, Jordania cerró oficialmente la sección de la embajada iraquí que gestionaba sus asuntos. Un movimiento aparentemente burocrático que tuvo implicaciones profundas. Ya no tenían ningún canal oficial para comunicarse con Irak, ni para gestionar reclamaciones de propiedades o resolver asuntos legales. Se convirtieron, en efecto, en personas invisibles, atrapadas en un limbo legal. Mientras tanto, en Siria, la trayectoria de Samira seguía un camino diferente, aunque no menos trágico. Inicialmente, encontró un grado de seguridad en Damasco, protegida por el régimen de Assad. Vivía en un modesto apartamento en el distrito de Mese, una zona favorecida por oficiales de seguridad donde la vigilancia era constante, pero también lo era la protección. Durante un breve periodo, entre 2007 y 2010, logró algo parecido a la estabilidad. Había conseguido salvar suficiente dinero para vivir cómodamente, aunque sin lujos. Evitaba la política, no mantenía contacto con grupos de la oposición iraquí y poco a poco se desvaneció de la conciencia pública. Algunos informes de esa época la describen retomando la pintura, un interés de su juventud, creando obras abstractas que nunca mostró a nadie. Pero esta frágil paz fue destrozada por la primavera árabe.
Cuando las protestas estallaron en Siria en 2011 y el país se sumió en la guerra civil, el estatus de protegida de Samira se evaporó. El régimen de Assad, luchando por su propia supervivencia, ya no podía garantizar la seguridad de los exiliados iraquíes. El distrito de Meze se convirtió en un campo de batalla. Samira se vio obligada a huir de nuevo, esta vez sin casi nada. La mujer que una vez viajó en jets privados, ahora se unía a las columnas de refugiados que se dirigían a la frontera turca. Pero a diferencia de los refugiados anónimos, la identidad de Samira la convertía en un objetivo para múltiples grupos. Agentes iraquíes, rebeldes sirios que la veían como colaboradora del régimen y extremistas que la consideraban un símbolo de la dictadura laica. El dinero que podría haberle comprado un pasaje a la seguridad se destinaba, en cambio, a sobornos para seguir con vida un día más. La guerra civil siria también afectó a Sajida en Jordania. La masiva afluencia de refugiados puso a prueba los recursos y la paciencia del reino. El gobierno, lidiando con una crisis humanitaria, tenía aún menos tolerancia hacia la familia Hussein. La presión para que se marcharan aumentaba, pero no tenían a dónde ir. Ningún país quería aceptar a la viuda de Saddam Hussein. Para el año 2013, ambas mujeres llevaban una década completa en el exilio. El impacto inicial se había desvanecido, reemplazado por una desesperación corrosiva. Habían vendido todo lo de valor, agotado la mayoría de sus contactos y visto cómo el mundo pasaba página de la guerra de Irak. Se habían convertido en reliquias de una era pasada, olvidadas por casi todos, excepto por aquellos que aún buscaban venganza. La sombra de un hombre puede extenderse más allá de su tumba, oscureciendo el futuro de aquellos que llevan su sangre. Mientras Sajida y Samira se aferraban a los restos de su pasado, una tragedia silenciosa consumía a la siguiente generación, destruyendo cualquier esperanza de una vida normal. Los nietos de Saddam, inocentes de sus crímenes, heredaron todo el peso de su legado. Desde Jordania, Sajida observaba con impotencia cómo sus nietos crecían marcados por su linaje. Uno de ellos, Ali, el hijo de Uday, se distinguía en sus estudios bajo un nombre falso, una frágil fachada de normalidad. Pero al solicitar su ingreso a la universidad en 2010, el velo se rasgó y su verdadera identidad fue descubierta. No solo rechazaron su solicitud, sino que fue expulsado de la escuela secundaria. Los pecados del abuelo se habían convertido en la maldición indeleble del nieto. Los nietos más jóvenes, nacidos en el exilio, flotaban en un limbo existencial, apátridas. Eran jordanos en su cultura y acento, pero se les negaba la nacionalidad. Llevaban sangre iraquí, pero tenían prohibido pisar la tierra de sus ancestros. Algunos intentaron escapar cambiando de nombre y mudándose de país, pero en la era del reconocimiento facial y las bases de datos globales, el anonimato real era una ilusión. La carga psicológica era insoportable. Muchos necesitaron terapia para la depresión y la ansiedad, aunque su estatus complicaba el acceso a la atención médica. Vivían en un estado de alerta perpetua, donde cada golpe en la puerta, cada carta oficial, podía ser el preludio de una nueva desgracia. Sajida solo podía ofrecerles historias de un pasado grandioso, relatos que no hacían más que acentuar la profundidad de su caída. La llegada de 2014 trajo consigo una nueva y aterradora amenaza: el ascenso de ISIS. El grupo extremista cortejó a la familia Hussein, esperando usar el legado de Saddam para ganar influencia entre los antiguos baasistas. Esta situación los colocó en una encrucijada imposible. Cualquier asociación significaría la expulsión de Jordania, pero un rechazo podría desatar la venganza del grupo. La simple sospecha de un vínculo fue suficiente para que las cadenas de la vigilancia se apretaran aún más a su alrededor. Para 2015, las grietas en la fachada familiar se habían convertido en abismos. Algunos nietos se hundieron en el abuso de sustancias, un escape fallido de una realidad asfixiante. La educación y el empleo se volvieron quimeras, pues las universidades y empresas enfrentaban campañas de desprestigio en redes sociales si aceptaban a alguien conectado con Saddam. Para las jóvenes, incluso el matrimonio era un campo minado. Las familias de los pretendientes rechazaban el apellido Hussein,
mientras que aquellos dispuestos a aceptarlo a menudo buscaban una fortuna oculta que simplemente no existía. Con el avance de la década, el tiempo, la enfermedad y el peso incesante del exilio comenzaron a cobrar su precio final en ambas mujeres. La salud de Sajida se derrumbó después de 2015, con una diabetes agravada por problemas cardíacos y una depresión nunca tratada. Para 2016, estaba confinada en la villa de Amán. Su mundo, que una vez abarcó palacios, se encogió a unas pocas habitaciones. La familia sobrevivía gracias a préstamos de los pocos amigos que aún se atrevían a asociarse con ellos, una humillación que profundizaba el sufrimiento de una mujer que alguna vez manejó millones. En la única entrevista que concedió en esos años, a través de intermediarios, no hubo ni un atisbo de remordimiento. Habló únicamente de la familia, del deber y de la injusticia de su destino. Incluso frente a la muerte, se aferraba a la única narrativa que había dado sentido a su vida. Si el final de Sajida fue un lento desvanecimiento en un escenario conocido, el de Samira fue una desaparición en la niebla. Tras huir de Siria, se desvaneció por completo. Informes de inteligencia la situaban en Turquía, Qatar o quizás Rusia, pero nada pudo confirmarse. A diferencia de Sajida, rodeada por sus hijas, Samira enfrentaba el ocaso en absoluta soledad. No tuvo hijos con Saddam y su propia familia se había distanciado hacía mucho tiempo. Quienes decían haberla visto describían a una mujer destruida. El cabello rubio que una vez cautivó a Saddam se había vuelto gris. La ropa de diseñador, un atuendo anónimo para no llamar la atención. Era un fantasma esperando el fin de una vida que había tomado giros inimaginables. Aquel mito de la riqueza oculta las persiguió hasta el final, una cruel ironía para dos mujeres al borde de la indigencia. Estafadores y cazadores de tesoros se acercaban regularmente, convencidos de que custodiaban fortunas secretas. Esta fantasía volvía peligrosa su pobreza. Grupos criminales intentaron secuestrarlas en varias ocasiones, y cada complot frustrado era un recordatorio de que nunca escaparían de la sombra de Saddam. Hacia 2020, ambas mujeres rondaban los 80 años, con la salud quebrantada y los recursos agotados. La pandemia de COVID-19 impuso un último y definitivo aislamiento. Los confinamientos en Jordania restringieron aún más el limitado mundo de Sajida. Para Samira, dondequiera que estuviera, las restricciones globales de viaje solo empeoraron su precaria situación. Existían en un crepúsculo silencioso, aguardando un desenlace inevitable. El final, cuando llegó, fue tan silencioso y anticlimático como sus últimos años. El eco de su poder se había extinguido mucho antes que sus vidas. El final, cuando llegó, fue tan anticlimático como inevitable. El telón cayó sin estruendo, en un silencio que resultaba casi predecible. Ambas mujeres murieron como habían vivido sus últimos años, en el exilio, olvidadas por un mundo que ya había pasado página. Samira fue la primera en partir, aunque las circunstancias exactas de su muerte permanecen envueltas en el misterio. Hacia el año 2020, surgieron informes de su fallecimiento, quizás en Turquía, pero nunca hubo una confirmación oficial, ni un anuncio fúnebre, ni un obituario. Simplemente dejó de existir, borrada en la muerte con la misma minuciosidad con la que ella había intentado borrarse en vida. Las pocas voces que susurraron sobre sus últimos días hablaban de una muerte solitaria, probablemente en un hospital bajo un nombre falso, sin familia a su lado. Su cuerpo, según se dice, fue sepultado en una fosa sin marcar, cuya ubicación solo conocen los funcionarios que gestionaron el trámite. Incluso muerta, su nombre era políticamente radiactivo, una memoria demasiado peligrosa para ser manejada abiertamente. Sajida la siguió en 2021, y los detalles de su final fueron igualmente escasos. Ningún gobierno anunció oficialmente su muerte. Los medios iraquíes se limitaron a citar fuentes familiares sin ponerse de acuerdo en las fechas o las circunstancias. Falleció en la misma modesta villa donde había pasado 2 décadas de exilio, un mundo aparte de los palacios de Bagdad y de la tumba de Saddam en Tikrit. Su entierro supuso un último desafío diplomático. La ley islámica exigía una sepultura en cuestión de días, pero ¿dónde? Irak no aceptaría su cuerpo. Jordania no quería un recordatorio permanente de su presencia.
finalmente, fue enterrada en Jordania, en un cementerio secreto para evitar que su tumba se convirtiera en un santuario o en un objetivo. Ninguna de las dos mujeres recibió el funeral de Estado que alguna vez les habría correspondido. Sus tumbas serían tan anónimas como sus últimos años. La reacción a sus muertes fue reveladora por su silencio. En Irak no hubo las celebraciones que acompañaron la ejecución de Saddam, pero tampoco hubo compasión. Se habían convertido en meras notas a pie de página en la historia de la nación, asuntos administrativos que se resolvían con discreción. Entre los expatriados, las reacciones fueron mixtas. Algunos las lloraron como un vínculo con una era perdida, mientras que otros consideraron que su sufrimiento no era justicia suficiente. La mayoría, simplemente, había seguido adelante. La comunidad internacional ignoró en gran medida su fallecimiento. Los principales medios de comunicación apenas les dedicaron una breve mención. Las mujeres que una vez fueron rastreadas por satélites y perseguidas por investigadores murieron sin que casi nadie se diera cuenta. Con ellas se extinguían los últimos vínculos directos con el círculo íntimo de Saddam y se perdían para siempre los secretos que pudieran guardar. Pero la tragedia más profunda apenas comenzaba a revelarse. Tras su muerte, los hijos y nietos quedaron aún más vulnerables, desprovistos de la mínima protección que la presencia de las viudas les había ofrecido. La maldición de la familia Hussein demostraba ser, en efecto, generacional. Ragad y Rana, las hijas de Sajida, permanecen en Jordania, con su situación cada vez más precaria. Ambas en la cincuentena, han pasado toda su vida adulta en el exilio, viendo a sus hijos crecer como apátridas, con las oportunidades desvaneciéndose ante sus ojos. Los intentos de Ragad por rehabilitar el nombre de la familia, retratando a su padre como una figura incomprendida, solo han aumentado su aislamiento. Su inclusión en las listas de los más buscados significa que nunca podrá abandonar Jordania. Los nietos, por su parte, luchan por construir vidas normales con éxito desigual. Algunos han emigrado a lugares donde el apellido Hussein pesa menos, como Yemen o Sudán, pero viven con el miedo constante a ser descubiertos. Otros siguen atrapados en Jordania, sin poder trabajar legalmente ni viajar, existiendo en un perpetuo limbo legal. Sus hijos, los bisnietos de Saddam, nacen en esa misma condición de apátridas. La sombra del patriarca se extiende ya a una cuarta generación que no tiene memoria de Irak, pero que no puede escapar de su legado. La desesperación financiera es una constante. Cualquier fortuna oculta que Saddam pudo haber acumulado ha sido confiscada o permanece efectivamente perdida. La familia sobrevive gracias a la caridad de los pocos simpatizantes que quedan y a trabajos informales. Aunque organizaciones de derechos humanos plantean ocasionalmente su preocupación por estos niños apátridas, castigados por crímenes que no cometieron, las autoridades iraquíes y jordanas desestiman sus argumentos. Afirman que la familia no es perseguida activamente, simplemente se le niegan privilegios. Estudios psicológicos revelan un trauma profundo que atraviesa generaciones, estrés postraumático en los adultos y un trauma heredado en los niños que nunca han conocido la estabilidad o la seguridad. Mientras tanto, el gobierno iraquí no muestra signos de ablandar su postura. Mientras los políticos ganen votos mostrándose duros con la familia Hussein, y mientras las víctimas exijan justicia, sus descendientes seguirán siendo parias. Las tumbas de Sajida y Samira permanecen sin nombre y sin visitas, en tierra extranjera. Sus lugares de sepultura son un secreto incluso para sus propios hijos. La aniquilación casi total de la familia de Saddam Hussein sirve como una sombría advertencia de la historia sobre el precio final del poder absoluto. Un precio que no solo paga el dictador, sino todos los que quedan atrapados en su órbita, generación tras generación. El juicio de la historia no cae como un hacha, sino como un lento y aplastante glaciar. No solo castiga al dictador, sino que arrastra a generaciones enteras como daño colateral en su avance inexorable. La historia de Sajida Talfa y Samira Shabandar es, en última instancia, la crónica de un sistema que las elevó a alturas imposibles para después destruirlas por completo. Tomaron decisiones, sin duda: casarse con Saddam, permanecer a su lado durante décadas de brutalidad y beneficiarse de un régimen construido sobre el miedo.
Si existían alternativas reales en el Irak de Saddam, donde la disidencia era sinónimo de muerte, es una pregunta que flota en el aire. Pero el precio que pagaron fue inimaginable. Perdieron absolutamente todo. La riqueza se desvaneció, el estatus se convirtió en una marca de infamia y su país se volvió un recuerdo inalcanzable. Observaron cómo sus hijos sufrían, cómo sus nietos crecían como apátridas y cómo su propia libertad se extinguía en un exilio solitario. Murieron lejos de casa, en tumbas sin nombre, sus historias reducidas a notas al pie del monstruoso legado de su esposo. Mientras la complicidad de Saguidá y Samira en el régimen puede despertar poca simpatía, su destino plantea una pregunta incómoda sobre el castigo colectivo. ¿Por qué? ¿Qué ocurre con los nietos nacidos en el exilio? Aquellos que nunca conocieron Irak, que no se beneficiaron del poder de Saddam, pero que cargan con su maldición. El punto donde termina la rendición de cuentas y comienza el castigo hereditario se vuelve peligrosamente difuso. El destino de las esposas de Hussein es un presagio para quienes viven bajo dictaduras actuales. Los palacios donde una vez residieron son hoy ruinas o han sido reconvertidos, vaciados de su antiguo poder. Las fortunas acumuladas a través de la corrupción pueden desvanecerse de la noche a la mañana cuando los regímenes caen. El miedo que antes imponían se transformó en el miedo con el que convivieron cada día. Con la muerte de Sayyidá y Samira, la dinastía Hussein llegó a su fin efectivo. Sus descendientes sobreviven como sombras, su apellido un fardo más que una bendición. La familia que gobernó Irak con puño de hierro se ha dispersado, su historia un testamento de la futilidad última de la tiranía. Ambas mujeres murieron como vivieron sus últimos años, en silencio, en secreto, olvidadas. Fueron esposas de un dictador, madres de hijos asesinados y abuelas de niños apátridas, víctimas de una historia que ayudaron a escribir pero de la que no pudieron escapar. No hubo finales dramáticos ni martirios, solo una lenta desintegración en la marginalidad, sin siquiera la dignidad de ser recordadas como individuos. Todo lo que queda son tumbas sin nombre y descendientes que portan un apellido impronunciable. El destino de ellas es la advertencia más severa de la historia. Quienes se elevan a través de la violencia y la opresión caerán en la oscuridad y la desgracia, y nunca caerán solos.